Gloria al Señor. Te adoramos, Padre, te exaltamos, te glorificamos. Santo eres, Señor. Tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y hoy queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos glorificarte, darte gracias por esta noche, por este tiempo. Gracias por las personas que se van conectando. Gracias, Señor, por cada uno de los que están en esta transmisión, Padre. Pedimos, Señor, que nos bendigas una vez más por medio de tu palabra. Llena nuestro espíritu, alimenta nuestro corazón para ser mejores cristianos cada día, Señor. Que la palabra que tienes para nosotros en esta noche sea una palabra de bendición, una palabra que nos dé fortaleza, una palabra, Señor, que nos lleve, Dios de la gloria, al nivel que tú quieres espiritualmente. Te adoramos, mi Rey amado. Tú eres, Señor, el motivo de nuestra vida, el motivo, Señor, de estar aquí buscando, Señor, tu presencia. Te glorificamos, Padre eterno. Bendícenos de una manera gloriosa. Bendícenos, Padre, para avanzar, para crecer, para llenarnos más y más de ti, y que sea tu palabra, Señor, la que tome el control total de nuestras vidas siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Mi hermano Miguel Ángel, mi hermana Alicia, un fuerte abrazo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que puedan estar allí fieles, puntuales y con hambre y sed de la palabra de Dios, que es lo más importante. Y vamos a ir a un texto muy conocido, algo que creo que ya hasta el no cristiano conoce, sabe un poco sobre esta historia, sobre esta palabra, pero es la contraparte de lo que hablamos el domingo. El domingo hablamos de las zorras pequeñas, de cazar esas zorras pequeñas que pueden acabar con toda la viña. En este caso, una zorra pequeña puede acabar con una congregación, con un ministerio, con un hogar, con una relación entre padre e hijo, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a ver algo bien interesante en Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 4 al 10. ¿Qué habla Primera de Samuel, capítulo 17, de cuando David mata a Goliat? O sea, ya hablamos de las pequeñas zorras, ya hablamos de aquellas cosas que debemos cazar, debemos detectarlas, buscarlas en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, para cazarlas, aquellas cosas que pueden dañar, lastimar nuestra vida, nuestro entorno. Es necesario poder detectarlas para cazarlas, dice la palabra. Pero aparecen también las grandes, cosas grandes. Nosotros le llamamos, a veces tenemos un problema, una dificultad y decimos: se me apareció un gigante. Es que estoy luchando contra un gigante. Es que hay un gigante en mi vida. La pregunta es, digamos de alguna manera, ¿por qué deducimos que es un gigante? ¿Por qué tendemos a mirar algunas cosas como pequeñas, pero también deducimos nosotros personalmente a decir que puede ser un gigante? O sea, de pronto para otra persona eso no sea un gigante, y eso es lo que vamos a mirar. Imagínense que para todo el ejército de Israel, Goliat era un gigante.
Goliat. Goliat era alguien muy grande, alguien que inspiraba temor, atemorizaba a las personas, y el pueblo, el ejército se atemorizaba. Pero hubo un joven que no lo vio como un gigante, que porque lo vio grande, de 3 metros, con su jabalina, con toda la armadura que tenía, pero él no lo vio como un gigante. Al contrario, David, siendo un muchacho, un joven, vio que podía derribarlo. Entonces, ¿en qué parte estamos nosotros? ¿Somos de ese ejército o de ese uno que entiende que podemos derribar gigantes en el nombre de Jesús? Vamos a leer un poco la descripción de este gigante que está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces vemos nosotros esta descripción, porque es una descripción de este gigante. Ahora, ¿qué pasa con esta descripción? Yo pienso que a cualquiera de nosotros esta descripción lo atemoriza. Un gigante con esta fuerza, con este tamaño, con estas armas, aún mirando su armadura como venía protegido, el peso que tenía, más o menos en metros, era un hombre de 3,5 metros de altura, demasiado alto. Y esto es como si a nosotros nos dijeran: no, mire, hoy tenemos que despedirlo. Entonces, miren la descripción, porque aparte de que nos dicen que tenía 3,5 metros, tenía una lanza, tenía una espada, una cota de malla, sus piernas venían cubiertas así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a uno le dicen: no, es que hoy no va a trabajar más con nosotros, inmediatamente, si para nosotros eso es un gigante, empezamos a analizar: y el arriendo, y los servicios, y le debo a fulano, y ahora dónde consigo trabajo, y me van a cobrar, y tenía esto y aquello. O sea, nosotros seguimos haciéndolo más grande, más grande, más grande ese gigante. No, el médico dijo que usted X diagnóstico, y automáticamente nosotros: no, y ahora no voy a poder caminar, me toca comprar los medicamentos, y ahora yo qué hago. O sea, con nuestra mente le damos poder a ese gigante. Le damos como que de alguna manera: venga y tenga el dominio de mi vida, de mi familia, de mi ministerio, porque usted es muy grande, porque yo no voy a poder. Este era el pensamiento del pueblo de Israel, de un ejército que ni siquiera se tomaron la molestia de intentarlo. Intentar, al menos hoy vaya algún hombre.
Y yo analizaba una cosa: ¿cuál sería la actitud del ejército de Israel entre ellos? Cada vez que este gigante salía, los desafiaba, ellos lo miraban tan grande, tan fuerte, tan decidido, aterrorizaba sus vidas y sus corazones. ¿Será que entre ellos mismos, como ejército de Israel, decían: oiga, vaya usted, vaya que usted es el más ágil entre nosotros, vaya que usted es el más fuerte entre nosotros? ¿Será que entre ellos mismos se motivaban para alguno ir a pelear esa batalla? ¿O de pronto había tanto temor que decían: venga, no vaya por allá, que es seguro que ese gigante lo mata, no vaya? O sea, ¿cómo sería la actitud de ellos? Y es lo que tú y yo debemos pensar cuando nos encontramos frente a diversas pruebas, frente a muchos problemas. Uno es: ¿con qué personas nos estamos rodeando? ¿Será que si estamos rodeados de personas que nos ayuden a tomar decisiones, que nos recuerden que nuestro Dios es más poderoso que cualquier cosa, que cualquier persona? ¿De quién estamos rodeados? Es algo que tenemos que analizar nosotros como cristianos. Porque mire que a veces se presenta la situación y la persona o las personas con las que estamos rodeadas son las que nos dicen: no, pero usted se va a poner a orar y no está cansado de orar y su Dios no le contesta. Y usted se va a ir hoy para culto, no dice que tiene problemas y que no tiene trabajo. Entonces, eso hace que más llegue a nuestras vidas temor, desánimo, tristeza, cuando no estamos rodeados de las personas correctas. Había una gran diferencia entre el ejército del pueblo de Israel y este joven. Y tiene que haber una gran diferencia, hermanos, en nosotros que somos hijos de Dios frente al montón. O sea, tú que dices: tú eres líder, yo voy en el nombre de Jesús, yo avanzo. Pero de pronto a tu alrededor hay muchas personas que han querido desanimarte, que han convertido ese gigante que un día se paró enfrente tuyo, lo han convertido en algo más grande de lo que tú lo veías y más poderoso, y en ningún momento te han dicho: no te preocupes, tú lo puedes vencer en el nombre de Jesús. No te preocupes, que Dios está contigo. Sigue avanzando, que ese gigante lo podemos derribar en el nombre de Jesús. De pronto no tenemos esas personas a nuestro alrededor. Yo les he contado en muchas de nuestras experiencias que a veces uno quisiera una llamada de alguien, que le dijeran a uno: ¿cómo está? Dios lo bendiga. Ánimo, siga adelante en su ministerio, que Dios está con usted. A veces las personas piensan que ayudar es dar plata. No, a veces uno necesita escuchar a esas personas que nos rodean. Y yo sé que en algún momento tú has necesitado de que esas personas que te rodean te motiven, te den ánimo para derribar esos gigantes que de pronto pueden aparecer frente a ti. Es más, hay cosas que no son gigantes, pero nosotros mismos las convertimos en gigantes. Tenemos la tendencia de dramatizar todo. No, tengo una uña encarnada y esa uña encarnada de pronto les da cáncer. Es que mi abuelita se murió de eso. Es que no puedo apoyar el pie, no puedo ir a culto. Y si me arrodillo a orar, ¿qué tal me duela? ¿Qué tal me lastime? No leo la palabra porque es que no puedo ni ir al baño, esa uña. Y lo convertimos en una tragedia, sabiendo que saca una cita médica, ve al doctor y el doctor te da la solución. Asunto arreglado. Hay que hacer lo que hizo David: quitarle la cabeza al gigante. No hay que darle oportunidad de fanfarronear. Y de pronto tú lo puedas ver así. El problema que tú puedes estar viviendo en este momento, tú puedas verlo de 3,5,
que va a ser difícil, o de pronto tú no piensas que es difícil, de pronto tú piensas que es imposible. Pero hay algo que me hablaba el Señor haciendo esta enseñanza. Sea una zorra pequeña, pequeñita de esas que nos toca luchar para encontrarla, o sea un gigante de 3, 4, 5, 6 metros, el Señor nos da la autoridad y el poder para derribarlos y salir victoriosos, sea zorra o sea gigante, salir victoriosos en el nombre de Jesús, frente a cualquier enfermedad, cualquier momento de escasez o de abundancia, cualquier situación de desánimo o de alegría, cualquier situación de pronto que pueda venir a tu vida. Escúchame bien, Dios te da la unción, el poder, la autoridad de derribar ese gigante. Esto era confianza. O sea, ¿cuál era la diferencia entre el ejército y este joven David? Que David confiaba en el Señor verdaderamente. Yo estoy seguro que tú le preguntas a estos soldados, ¿usted confía en Dios? Ellos le decían que sí. Sí, claro, yo confío en Dios. Entonces, si confía en Dios, ¿por qué no va a la batalla? ¿Por qué no salen a luchar? Entonces, así hay mucha gente en nuestras iglesias que dicen confiar en Dios, pero escúchenme bien, en el momento de la enfermedad no rinden sus vidas, se desaniman, se van, se apartan, dejan que el problema o la enfermedad, lo que sea, arruine y acabe con ellos. Pero entonces nosotros tenemos que marcar la diferencia. Cuando yo tengo el problema frente a mí, si verdaderamente yo confío y tengo en cuenta las cosas que Dios ha hecho en el pasado por mí, tengo la seguridad que si yo sigo avanzando en el nombre de Jesús, ese gigante va a caer. O sea, no tenemos que ir, nosotros tenemos que mirar a David. Él no iba en sus fuerzas, él no iba a su manera, él no iba bajo su voluntad, él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esto era lo que marcaba la diferencia entre un hombre de 3,5 metros preparado para la guerra y un joven de 17 años con 5 piedras en su saco pastoril. No eran las piedras, no era mirar si era muy fuerte, era que él sabía en quién creía, a quién le servía, quién estaba con él. Un ejército lleno de temor, lleno de miedo, de cobardía, que sabían que era el pueblo de Dios. ¿De qué servía un pueblo de esta clase? Un ejército lleno de temor. Entonces, ¿qué prefiere Dios? ¿Un ejército lleno de miedo o un solo joven que le crea? Una sola persona que honre su nombre. Una sola persona que tome la decisión de avanzar y pueda demostrar que tenemos Dios, dijo David, que hay Dios en Israel. Eso es lo que a nosotros nos falta, poder vencer el miedo. Saúl, que era el rey aquí, él intentó mandar a David a pelear contra el gigante en sus fuerzas, que es lo que representa la armadura de Saúl. Si nosotros miramos el versículo 38, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué representa esto, hermanos? Poder ir en nuestras fuerzas, ir a nuestra manera, ir bajo nuestro pensamiento, bajo nuestro criterio. Y miren lo que dice David. Dice: yo nunca he practicado con estas cosas. Yo nunca practiqué. Nunca lo practiqué. O sea, David no sabía qué era actuar fuera de la voluntad de Dios. Él no sabía.
que era ir a hacer algo a su manera, a su parecer. Y muchas veces nosotros como cristianos vemos el gigante y actuamos bajo nuestro criterio. Por ahí subimos un video en Facebook donde hay una joven hablando y dice ella: no llames al problema que tú estás pasando, no lo llames prueba. Eso no es una prueba, eso es una consecuencia de tomar decisiones sin consultar con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si David hubiera ido a enfrentar este gigante con este casco, con esta armadura, con esta coraza que le había puesto Saúl, de seguro el gigante hubiera acabado con él. Entonces, hermano, porque es que esto no se trata de hacerlo a nuestra manera. Ahí está el gigante. O sea, tú puedes ser la persona que tú mismo constituiste tu gigante frente a ti. Ahí está la deuda. Supongamos que ahí está la deuda. Y tú, en lugar de orar, de congregarte, de confiar en el Señor, de clamarle, de pedirle perdón, tú prefieres ir a un pagadiario. Tú prefieres ir a meterte en un problema donde después te estén amenazando cuando no puedes pagar. ¿Por qué? Porque quisiste hacerlo a tu manera. Hay personas que, siendo cristianas, en lugar de esperar en Dios, confiar en Dios, consultan el brujo, el hechicero, van a que le hagan un rezo, un riego de brujerías y hechicerías. Y después están preocupados por las consecuencias, porque no consultaron a Dios. ¿Y qué hicieron? Teniendo un gigante, lo agrandaron, dieron ánimo. Entonces, este joven, en el versículo 24 habla un poco, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Esto era el ejército. Esto era, mire, hermanos, el Señor en su palabra dice: envía obreros a tu mies. ¿Por qué? La mies es mucha y los obreros pocos. Este es la representación de muchos cristianos hoy en día. ¿Qué pasa? Cuando ven la situación frente a ellos, huyen, llenos de miedo y de temor. Huyen, hermanos, no quieren enfrentarse a nada, no quieren sacar la valentía que el Señor ha puesto en ellos, no quieren avanzar en el nombre de Jesús. Se les presenta una zorrita, salen corriendo. Pues ni qué decir si es un gigante el que tienen frente a él. Ellos, hermanos, yo le decía a mi esposa en estos días que, o sea, como que le traía a memoria los que nos gusta ver televisión, los que tenemos hijos y nos toca ver películas con los niños en algún momento. Los que han visto esa película de bichos, donde los saltamontes, siendo 4 o 5 saltamontes, le gobernaban la vida a más de 1000 hormigas, porque estas hormigas no veían más allá de lo que tenían, de lo que eran ellas personalmente, pequeñitas, pero no veían la cantidad que eran, y que eran más que los saltamontes. Y durante mucho tiempo estos saltamontes manipularon, golpearon, ultrajaron, pisotearon, les quitaron la comida a las hormigas, hicieron con ella de todo. Pero cuando ellas se dieron cuenta que eran más, que eran en cantidad más poderosas, tomaron la decisión. Hermanos, si hoy muchos cristianos no se han dado cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No se han dado cuenta, hermano, que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas. No se han dado cuenta que tenemos un Dios que nos defiende. Pero tú y yo debemos salir a la batalla, vencer ese gigante, hermanos. Hay muchas personas que, bueno, no sé, aquí es donde yo hablo que nosotros personalmente somos los que determinamos
si es un gigante o no. Hay personas que dicen, no, es que el gigante de la pereza. Yo digo, ¿el gigante de la pereza? Bueno, listo, supongamos que es un gigante. Para algunos puede ser un gigante, para otros no. Pero hay una cosa que nos muestra la palabra, y es que ese gigante se puede vencer en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Ya no tenemos excusas. Ya no, hoy tenemos que sacar de nuestra mente las excusas, las malas decisiones, y entender que tenemos Dios, un Dios que salva, que pelea por nosotros, que nos da la autoridad para derribar esos gigantes, sea pereza, sea cansancio, como tú le quieras llamar al gigante, enfermedad, el dolor de muela, el dolor de cabeza, la uña encarnada, el se me hizo tarde, el no había agua, el se fue la luz, el vivo lejos, como quieras llamar el gigante. El Señor determina que si nosotros somos como David, podemos derribarlo en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué otra cosa hizo David? Él trajo a memoria todo lo que Dios ya le había permitido realizar en su vida pasada cuidando las ovejas. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? ¿Cuántas veces Dios se ha glorificado? ¿Cuántas veces Dios te ha sanado, te ha dado provisión en un momento de escasez, ha abierto puertas de empleo, ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado bendiciones sobreabundantes? ¿Cuántas veces Dios te ha consolado, te ha levantado, te ha animado, te ha llenado de eso? O sea, pensemos en un momento. ¿Cuántas batallas tú has tenido que pelear y has vencido? Has vencido en el nombre de Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces hay algo, porque miren el versículo 33 del capítulo 17, dice: Saúl dijo a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Usted no va a durar mucho siendo líder. Usted no va a durar mucho siendo cristiano, pero es que usted no sabe cantar, pero es que usted no sabe orar, usted no sabe predicar. Mire, ya se dio cuenta contra lo que se está enfrentando. Aparecen esos Saúles alrededor de nuestra vida. Y recordemos que aún los hermanos de David se levantaron contra él, ¿no? En el versículo 28 dice: y oyéndole hablar, Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces, hermanos, miremos esos Saúles que pueden haber a nuestro lado. E inclusive, hermanos, miren que esas personas que desaniman, esas personas que hacen que el gigante sea más grande, se presentan es para las cosas de Dios, para desanimarte en tu ministerio, para desanimarte en el congregarte. No vaya por allá a la iglesia. Ellos nunca te dicen no vayan a trabajar. Esos no se dicen, oiga, deje de tomar. No, muchas personas, oiga, deje de orar. Usted sí se la pasa ya metido en la iglesia. Inclusive, hermano, personas de la misma congregación se convierten en esos Saúl, a desanimar, a desviar a las personas, a incitarlos a que no se sujeten, a que no sean obedientes al pastor, a que ya no sigan su ministerio. Pero es que usted sí llega temprano, muchos son esos Saúles. Usted no va a poder.
No podrás tú ir, no podrás avanzar, hermanos. Y aquí es donde nosotros debemos escuchar la voz de Dios y rechazar la voz de todas estas personas. Y recordar todo lo que Dios ha hecho por medio de nuestras vidas, porque tenemos la capacidad. ¿Qué dice el 34? David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Hermanos, Dios te ha sanado. Dios te ha abierto puertas de empleo. Dios ha restaurado tu hogar, tu vida, tu ministerio. Yo sé que en este momento, si estuviéramos aquí, pudiéramos dar testimonio, cada uno, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos la seguridad que si un día te libró de una enfermedad, te abrió ese problema que hoy tienes, que tú determinas que es un gigante, Dios te va a librar, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar. No dejará para siempre caído al justo, dice su palabra. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Hermanos, son promesas, cientos y cientos de promesas a nuestro favor cuando aparecen los problemas. Ahora, no está diciendo que no van a aparecer. Claro que van a aparecer los problemas. En el mundo tendréis aflicción, pero debemos tener la actitud de David: confiar, ir a la batalla, ir al campo de batalla, confiado en Dios, que Dios va a derribar ese gigante, sea cual sea, llámese como se llame. Ahora, aquí hay algo bien particular, ¿no? Y es la diferencia entre cientos y cientos de soldados frente a un joven de 17 años. Ninguno de ellos confiaba, ninguno de ellos tenía el valor, ninguno de ellos se atrevió, ni siquiera diciendo: vámonos todos al tiempo, somos muchos y somos soldados. Alguno podrá derribarlo, así mueran 10, 20 o 30, pero vamos a librarnos de este gigante. Inclusive los mismos hermanos de David: no vaya por allá. ¿Qué le dijo Saúl? No vaya por allá. De pronto en tu corazón aparece esa vocecita: no vayas hoy a culto, no vayas aquí. O sea, estás rodeado de las personas equivocadas y tú prefieres escuchar esas voces que la voz de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios en esta noche? Vamos a derribar ese gigante. Podemos derribarlo en el nombre de Jesús. Esa era la gran diferencia, que él era un joven que creía en Dios, que no utilizaba sus estrategias humanas. Era un joven que no se ponía a mirar a ver, le pusieron un casco, le pusieron una coraza, le dieron una espada para que fuera humanamente. Escúchenme bien. ¿Y qué hizo David? Dijo: no, así no me ha enseñado Dios. Así no quiere Dios que vayamos. No es en nuestras fuerzas, no es a nuestra manera, no es en mi criterio. Porque es que muchos creen y tienen la palabra y la leen y la estudian, pero aparece por ahí alguien a decirles algo que les gusta y prefieren abandonar y quedarse con esa falsa creencia. Hermanos, y necesitamos creerle a Dios. Por más difícil, por más dura que sea la situación, por más grave que sea la enfermedad,
Por más preocupante que sea lo que tengas al frente en este momento, necesitamos creerle a Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. Creerle, hermanos, en todo momento y en todo tiempo. Entonces, miremos, versículo 40. ¿Qué hizo David? Él dijo, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Mire, esto del escudero me pone a mí mucho a pensar. Es un gigante y trae un escudero, alguien que representa al gigante, alguien que da su carta de presentación. Entonces muchas veces viene la enfermedad, pero delante de la enfermedad viene el por qué está enfermo. Está la deuda, pero delante de la deuda viene diciéndome por qué tiene la deuda. Es que su hogar se destruyó, pero delante de eso viene el por qué su hogar se destruyó. O sea, ¿es culpa suya o es un evento que sucedió? Ahora, el hecho que David se estuviera enfrentando a este gigante, que era porque David era un pecador, porque Dios quiso ponerle una prueba, o ¿por qué? No, era una situación que se presentó y Dios quería mostrarle tanto a David que Dios lo estaba respaldando, pero también quería demostrarle al pueblo de Israel que él no se había alejado de ellos, y quería demostrarle a los filisteos que ellos nunca iban a poder derrotar al pueblo de Israel porque Dios estaba con ellos. Entonces, siempre que aparezca el gigante, tú debes escuchar ¿a quién? Al que viene delante de él. Siempre tenemos que escuchar a su escudero. A veces, escúchenme, hermanos, usted tiene un problema y a veces el escudero puede ser el pastor. El pastor le dice, es que tú estás pasando esta situación por esto y por esto. Y a veces no quieren escucharlo. A veces nosotros tenemos que anunciar la verdad de Dios. A veces nosotros tenemos que sacar a la luz las cosas cuando Dios nos las muestra. Miremos versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire el problema en el que se encontraba David. Delante de un man de 3,5 metros, con una jabalina que pesaba lo que pesa un bulto de cemento, una cota de malla en su pecho, en sus hombros, en sus piernas, una espada, un casco. O sea, por ese ladito nomás como que ya hay un motivo para decir, ¿yo qué hago acá? Fuera de eso están sus hermanos que no creían mucho en él, que no le daban mucho ánimo, que no confiaban en él. Fuera de eso estaba Saúl el rey, que quería mandarlo en sus fuerzas, quería mandarlo a su manera. Miren, muchas veces, hermanos, hay una situación y el pastor le dice, bueno, hay que orar. No, aparece otro que le dice, no, mire, yo conozco un amigo que cobra más barato. Y eso representa a Saúl, el que quiere desviar el propósito de Dios. Y debemos tener mucho cuidado cuando aparecen esas personas a desanimarnos. Entonces también Saúl era el que le decía a David, no podrás tú ir contra este filisteo. O sea, todo hasta este momento estaba 10-1 en contra de David. Su familia, el rey, todo.
todo, el gigante, el problema, la situación, su tamaño, todo estaba, o sea, David estaba 10-1 en pérdidas totales. Y se le acerca ya el gigante, va a ir a enfrentarlo, y aún el gigante se le burla. Aún el gigante miró a David y le tuvo en poco. Le tuvo en poco. Y debemos tener cuidado con esto. Cuando nos tienen en poco, de pensar, oiga, usted no va a poder. Y el mismo problema que tú puedas estar viviendo quiere hacértelo pensar, quiere hacerte sentir que tú no vales, que tú eres poca cosa, que no tienes valor, que no puedes, no tienes el conocimiento, la habilidad. Cuidado, cuidado cuando la situación quiera hacerte sentir que tú vales poco. Escúchame bien, 10-1 en contra de David, y con lo que este gigante apareció a decirle, 11-1. ¿Ganando quién? El gigante. Pero a pesar de toda la ofensiva, la opresión, toda la obra contraria del gigante, de su medida, de su armadura, de su armamento, de lo que dijo Saúl, de lo que decían sus hermanos, de lo que le decía el gigante, David no perdía su fe y su confianza en Dios. David seguía avanzando, no se dejó llevar de nada ni de nadie, sino que él estaba seguro en quién había creído, quién lo iba guiando, quién era quien le iba a dar la victoria. Que hablen lo que hablen, que digan lo que digan, que te señalen, que si el gigante se quiere levantar y se quiere volver más grande, que se vuelva más grande. Pero Dios está con nosotros y no nos va a desamparar. Así como estuvo con David, está con nosotros. Versículo 43. Y dijo el filisteo a David, mire lo que puede aparecer, hermanos. Ay, ¿por qué se fue de la iglesia? Es que el pastor no me saludó. ¿Y por qué se fue de la iglesia? Es que el hermano me dijo feo. Es que no me abrazó. Es que no me miran. Es que no me dicen. Hermanos, eso no son problemas. Eso ni siquiera, eso son zorras pequeñas. Eso no son gigantes, eso es puro resabio tuya, puro pataleta, inmadurez se llama eso. Vamos a mirar los gigantes cuando verdaderamente sean gigantes. Pero hay gente que se va, ¿por qué se fue? ¿Por qué no volvió a culto? Es que el pastor la abrazó a ella y a mí no. Hermanos, eso no vale. Mire, y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Miren este gigante, ¿qué hizo? Maldijo a David. El problema puede venir con maldición. La enfermedad, la falta de empleo, la escasez, no sé, el problema puede venir con maldición. Pero escúchame bien. Si tu fe no mengua, si tú te arrepientes de corazón, si tú te acercas a Cristo, no pierdes la confianza y la fe en Él, esas maldiciones no te van a tocar. Lo único que te van a alcanzar, dice Deuteronomio 28, serán las bendiciones de Dios. Lo maldijo por sus dioses. Dijo luego el filisteo, versículo 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermanos, muchas veces el gigante que podemos tener frente a nosotros, en lugar de nosotros alejarnos, a veces nos atrae, ¿no? ¿Qué pasa con el alcohol o las drogas? Las drogas no llegan ahí volando y se posan. Eso atrae. El pecado atrae. Lo que es el gigante, mire hermanos, la pereza no llega. El ser humano busca la pereza.
busca la pereza. ¿Cómo llega la pereza? No, la pereza es porque aparece y nosotros lo permitimos. El cansancio. Yo les estaba hablando hace poco. ¿Por qué? Hermanos, yo no sé cuántas veces a la semana tú te congregues, pero aquí más o menos son 2, 3 veces. Aquí en casa de oración. El miércoles, el sábado en el ayuno y el domingo en la escuela dominical, en el culto del domingo. Pero pues difícilmente vienen el miércoles, el sábado y el domingo. Entonces como que cada uno escogemos. Entonces, ¿qué pasa? Hermanos, solo el domingo. Y para el domingo hay 1000 excusas, 157 excusas. Y en algún momento una de esas es el cansancio. Escúcheme bien. Dicen, no, pastor, no vine el domingo porque trabajé toda la semana y estaba cansado. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene la iglesia? O sea, ¿por qué? ¿Estás cansado de qué? De estar en el mundo, de servirle al mundo, de hacerlo del mundo. No estás cansado de congregarte. No estás cansado de orar. No estás cansado de venir aquí a doblar rodilla. Entonces, ¿por qué? Si te cansa el mundo, te cansa tu trabajo, ¿por qué pretendes, ahí sí como dicen algunos, lavarte el mugre con las cosas de Dios? ¿Por qué tiene Dios que pagar los platos rotos? Entonces muchas veces nosotros colocamos esos gigantes y ahí lo tenemos. Y esos gigantes, ¿qué hacen? Atraernos. ¿Sí? Atraernos. Eso dijo luego el filisteo a David: ven a mí. ¿Para qué el filisteo le dijo a David venga? Para destruirlo, para acabarlo, para matarlo, para asesinarlo. Y entonces ese pecado, esas excusas, esa pereza, ese cansancio que tanto atraen, que les dice venga, no vaya a culto, más bien acuéstese. Venga, no vaya a culto, más bien llame al pastor y dele una excusa. Venga, no ore, venga. Eso empieza a destruirlo poco a poco. Y después dicen, y yo no sé a qué horas me alejé de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron cabida a ese gigante. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza. Mire aquí la decisión de David. David, lleno del poder de Dios, hablándole al gigante, hablándole al problema, hablándole al pecado. Mira, llámalo como tú quieras, pero mira a David. ¿Qué le dijo a este filisteo? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David estaba seguro de quién tenía al frente, un gigante. Dice ahí, no, con espada, con lanza y jabalina. O sea, aparte de ser gigante, venía con sus armas, dispuesto a destruir. Y eso es lo que no quiere el cristiano ver al frente. No es que me dio una gripa y la gripa viene con deudas, la gripa viene con que, bueno, todo lo demás que le añada. Sí, y eso veía David. Pero David no se quedó con esa imagen. David no se quedó con lo que, ay Dios mío, salgo a correr, ¿qué hago? Le digo al gigante, no se preocupe, venga, yo hago parte de su ejército. No, ¿qué le dijo? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Escúchame bien, cuando se meten contigo, se meten con Dios. Cuando se quieren levantar contra tu familia, contra tu ministerio, contra tu vida espiritual, se están metiendo es con Dios, están provocando a Dios. Y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque debemos tener la seguridad que Dios nos va a sacar como victoriosos de este problema. ¿Qué más dice? Mire la seguridad de David.
Y esa es la seguridad, la fe, la confianza que tú y yo debemos tener frente a cualquier situación para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Mire cómo confirma David con sus palabras lo que Saúl quería hacer con él en el versículo 38. En el versículo 38 Saúl le pone a David un casco de bronce, lo armó de coraza, le dio su espada, lo vistió, ¿sí? Pero ¿qué dice David? Que Jehová no salva, en el 47, no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Hermano, no es tu batalla, es la batalla de Dios. Pero Dios quiere que tú vayas al campo de batalla y demuestres la confianza que tú tienes en Dios, que se la demuestres. Él dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Qué iba a hacer David? A sacar de raíz el problemita. No iba a dejar por ahí secuelas, no iba a dejar nada que pudiera en un futuro atormentarlos. Cuando hablamos de cortarle la cabeza, hermano, es tener la plena seguridad que eso quedó vencido en el nombre de Jesús. Dice: y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Mire la seguridad de David. Él se estaba enfrentando contra un gigante, pero detrás de este gigante, hermanos, había un ejército. Tú debes entender hoy que cuando tú venzas este gigante, va a venir otra cosa. Van a venir más filisteos, va a venir otro problema. Y uno dice: ¿cuándo se me van a acabar? Bueno, hoy tienes que vencerlos todos y tener la seguridad de cómo actuar frente a esas situaciones cuando se aparezcan. Tener la seguridad que tú hoy sales vencedor en el nombre de Jesús. Analizar tu enemigo. Miren cuando David lo describe: tú vienes a mí con lanza, con jabalina. O sea, David ya había estudiado a su enemigo, ya le había mirado como el lado flaco, ya había dicho: bueno, este no me le puedo acercar. Y tiene una lanza, tiene una jabalina, hermanos. Entonces cuando nosotros miramos: oiga, es que todo el mundo me rechaza, todo el mundo me trata mal, pero yo digo: oiga, pero Dios me ama y Dios me da un valor. Voy a vencer el gigante que me tiene por poco y le voy a creer a Dios lo que me dice. No voy a escuchar más esas palabras que me agobian, que me pisotean, que me tienen por poca cosa, que yo mismo lo he convertido en un gigante. Eso pasa, hermanos. A veces los gigantes que nosotros tenemos es porque nosotros mismos les hemos dado el tamaño, nosotros mismos hemos creído. Preferimos creerle al médico que nos dice: oiga, usted se va a morir de esto, que creerle a Dios, que Dios dice: yo iré y te sanaré. Preferimos creerle al que nos dice: ay, eso usted no va a durar mucho allá, y no creerle a Dios. Hermanos, nosotros debemos tener nuestra seguridad puesta en Dios, sin importar el tamaño del gigante, sin importar lo que nos digan. Pero escúchame bien, algo importante: no vayas en tus fuerzas. Jehová no salva ni con espada ni con jabalina, sino con su Santo Espíritu. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El Señor es bueno, el Señor es poderoso, pero Él necesita que tú y yo le creamos, que tú y yo actuemos. Algo que me impresiona, que dice David corrió a la línea de batalla. David corrió, o sea, él no, ay Dios mío, ¿ahora qué hago? No, mire, hay gente, hermano, que por no congregarse, cuando aparece el problema no saben qué hacer. Cuando aparece el gigante no saben qué hacer, se asustan, se atemorizan, hermanos, y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Nosotros tenemos que correr hacia la línea de batalla y derribar ese gigante en el nombre de Jesús. Que todo el mundo sepa que Dios está contigo, con tu familia, con tu ministerio, en tu trabajo, en tu economía. Pero escúcheme bien, hay muchos que son así de osados como David, pero en el tema material. Hay muchos que son así de osados en el tema laboral. Eso allá sí hacen y deshacen, y allá sí se muestran, y allá vencen cualquier problema y cualquier obstáculo. Pero para el trabajo, para las cosas de Dios, para la iglesia, no, el gigante viene y les hace así, y ahí quedan. Ya, ojalá fuéramos así de osados, de valientes, de esforzados, como somos para otras cosas. Mi mamá tenía un dicho y me decía, es que para lo que ha de ser avispado, ahí sí para eso no sirve. Para donde debería de sacar fuerza y energía, ahí sí no la saca, me decía mi mamá. Para lo que debería ser inteligente, para eso no. Y hoy yo les digo ese dicho a ustedes. Para lo que nosotros deberíamos de ser esforzados y valientes, que es para las cosas de Dios, para eso no. A eso le tenemos excusa, le tenemos pero, le sacamos cosas, hermanos, y hacemos el gigante más grande. Pero para lo que deberíamos ay no, hoy no puedo porque voy para la iglesia, ahorita no puedo porque tengo que orar, ahorita no puedo porque tengo que ir a conectarme a la transmisión, ahorita no, y ser esforzados y valientes, correr a la línea de batalla. Hay culto, corramos al culto. Hay culto de oración, corramos. Hay tiempo de ayuno, corramos a la línea de batalla. Esa es nuestra línea de batalla en el nombre de Jesús. Y allí es donde vamos a vencer, hermanos, de rodillas, en oración, santificando nuestra vida. Porque esos gigantes, sea zorra, la más pequeña, o sea el gigante que sea, Dios nos muestra en su palabra, uno, que a las zorras las debemos cazar, las podemos cazar, y los gigantes que se presenten los podemos derribar. Llévate esto en tu corazón. Tú puedes vencer, derribar ese gigante, quitarle la cabeza en el nombre de Jesús. Y no seas como el ejército de Israel. Tienes que ser como David, tener la fe de David, la confianza que David tenía en Dios. No seas el del montón, no seas el de la multitud, el que no se arriesga, el que le da miedo, el que le da temor. Y escúchame bien, tercero, no te dejes llevar de lo que te diga tu familia, de lo que te diga el mismo rey Saúl. Tú no vas a poder. Y escúchame bien, cuando el mundo, como Saúl, quiera venir a decirte qué es lo que tienes que hacer, no los escuches. Porque es muy triste, hermanos. Así como Saúl dijo, venga, yo lo visto para que se vaya a pelear. Venga mi armadura, mi espada, mi casco. Tome, un mundano que le daba miedo. Y muchas veces el mundo quiere venir a decirnos a nosotros qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Escúchame bien, no los escuches. No los escuches. Así esas personas se vean muy espirituales,
Así esas personas te hablen muy bonito y te quieran hacer sentir bien. Escucha más bien la voz de Dios. Ve tú mismo a la palabra, dobla tus rodillas y deja que el Señor te llene para que tú vayas a la línea de batalla y venzas ese gigante en el nombre de Jesús. Esa es la invitación, hermanos. Esos 3 puntos. 1, tienes que marcar la diferencia. No seas del montón. Tienes que ser como David, fe y confianza. 2, no escuches esas voces, no las escuches. Y 3, hermanos, no lo hagas a la manera del mundo ni en tus fuerzas. Tienes que ir en el nombre de Jesús. Y por más grande que tú veas el gigante frente a ti, recuerda que sí se puede vencer. Tenemos la autoridad, la unción y el amor de Dios para derribar todo gigante que se pueda o se quiera parar frente a nosotros, a destruirnos, a destruir mi vida, mi familia, mi ministerio. Esos gigantes caen en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar, mis hermanos, y antes de orar quiero recordarles que mañana 5 de la mañana tenemos la oración 5 a.m. si Dios nos permite, si Dios nos da las fuerzas, estaremos orando y clamando 5 de la mañana. Saca este tiempo, saca este espacio. Dios te quiere bendecir. Te invitamos mañana a las 5 de la mañana a correr a la línea de batalla para vencer ese gigante. Aquí tenemos unas peticiones y queremos orar para que el Señor se glorifique. El Señor haga una obra sobrenatural en estas personas. Vamos a orar por mi hermano Evelio y su esposa. Vamos a orar por Pedro Sánchez, el hermano de mi hermana Alicia. Vamos a orar por una persona que queremos mucho, Beto, por su salud, tanto física, emocional como espiritualmente. Y queremos decirle a Beto que ha estado en nuestras oraciones, no hemos dejado de orar por usted. Y vamos a orar por mi tía Ruth, la amamos mucho. Ana Ortega, oración por su familia. Bueno, aquí hay una oración, dice: por mi papá, mejoría de su pie, tiene ampollas reventadas. No sé de quién será esta petición. Bueno, es mi suegro, es el papá de mi esposa. También vamos a orar por esto. Creemos que Dios puede glorificarse. Padre eterno y Dios de gloria, damos gracias, Señor. Gracias primeramente por tu palabra, gracias porque nos permites aquí reunirnos, Señor, por la virtualidad, Padre. Gracias por las personas que están conectadas, Señor. Gracias porque creemos en el nombre de Jesús que hoy estaremos con una nueva mentalidad. Hoy estaremos, Señor bendito, que con una nueva unción de parte tuya para poder vencer todas esas cosas que se presentan delante de nosotros, que a veces nos quieren estancar, que a veces quieren, Señor, llenarnos de temor, Padre eterno. Y queremos orar y bendecir a mi hermano Evelio, a mi hermana Luz Marina, Señor amado, pedirte en el nombre de Jesús que coloques tu mano sanadora, Señor, sobre ellos, sobre Víctor, Padre eterno, el papá de mi esposa, Señor amado. Oramos por una sanidad total para sus vidas, por mi tía Ruth, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor amado, en cada una de estas personas, Padre eterno. Que tu mano sanadora venga sobre ellos, Señor bendito. Quita esas ampollas, Padre, trae salud, trae, Señor amado, confianza y fe en esta noche en cada una de estas personas, Padre eterno, por las cuales estamos orando. Señor, por Pedro Sánchez, Señor bendito, esa sonda, Padre, que el médico está diagnosticando que tendrá durante 20 días, Padre, creemos en el nombre de Jesús, Señor, que tú traerás sanidad total, Padre, para Evelio,
Rogelio, para su esposa, para Pedro Sánchez, para Beto, para mi tía Ruth, Señor de la gloria, para el papá de mi esposa, Señor, tu mano sanadora en el nombre de Jesús para cada una de estas personas, Padre eterno. Pero mira su salud emocional en Beto, Señor, mira su mente, su corazón, sus emociones, Padre eterno, mira los anhelos de su corazón, todos sus proyectos, esos proyectos que Él tiene para su vida. Permítele, Señor, sacar adelante, Padre, sus sueños, sus anhelos, Padre, salir victorioso en todas las áreas de su vida, Señor bendito. Mira la vida de Ana Ortega y toda su familia, Señor amado, en el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en su familia, en cualquier área de su vida que ella esté clamando, si es por conversión, si es por empleo, si es por salud, por unidad familiar, Padre eterno, que tu gloria maravillosa repose sobre la familia de Ana Ortega y cada una de las personas que nos han enviado todas estas peticiones en esta noche, Señor amado. Glorifícate, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, restaure, sane, avive y vivifique, Señor, las vidas y los corazones. Bendigo a mi hermano Luis Blandón, a Alcira Rodríguez, a José David, Señor amado. Bendigo sus vidas, la vida de mi hermana Lisette Barrios. Gracias por la vida de su papá, Señor. Síguelo restaurando, síguele trayendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. La vida de Fabián Castañeda, Padre poderoso, está en tus manos. Mira la vida de Yadira Largo, Padre, por toda esta situación que está pasando. Dale sabiduría, dale autoridad para tomar decisiones y que tu Espíritu Santo pueda consolarla en todo momento y en todo tiempo. Bendigo la vida de mi hermana Aleidi Zúñiga, la vida de mi hermana Cecilia Rodríguez, la vida, Señor amado, de cada una de las personas que están aquí conectadas. Mira a Yaneidi Quintero, Padre eterno, a Taylor, a mi hermano Wilson Quintero, Padre eterno. Bendíceles a mi hermano Luis David, a Liliana Rodríguez, a Mari, Señor amado, a Sandra Milena Beleño, a Linda Lucía. Señor amado, que tu Espíritu Santo le acompañe en todo momento y en todo tiempo. A mi hermana Amparo Sánchez, a Miguel Ángel, Padre poderoso, llévalos, guíalos en todo momento y en todo tiempo, Padre. Cada una de las personas, Señor, sea cual sea su petición, el anhelo de su corazón, Padre, te pedimos que les bendiga, Señor, que todos esos gigantes, Padre, que podamos tener en este momento, nosotros vayamos al campo de batalla en el nombre de Jesús, teniendo una vida, porque hay que recordar quién era David. Y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. No tenía cualquier corazón. Y esa debe ser nuestra condición de vida. Tener un corazón que honre a Dios, que crea en Dios, tener nuestra fe puesta en Dios. Y de seguro Dios se va a glorificar cuando nosotros vayamos al campo de batalla. Y esos gigantes serán derribados en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte abrazo. Dios les bendiga, que pasen una feliz noche, que puedan descansar y recuerden, mañana 5 de la mañana estaremos nuevamente, si Dios nos permite. Envíe sus peticiones para estar orando por ellas. Es algo que lo hacemos con mucho amor. Un gran abrazo para todos. Dios les bendiga. Feliz noche.